buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Sábado 25 de junio, caminamos, confiamos en nuestro Señor y en nadie más. Si Dios está con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que cuida, si Dios es el que guarda, no importa nada más. Seguimos confiando y creyendo en Dios. Sábado 25 de junio y vamos a tener la meditación en esta noche en el libro de Hechos. Vamos a leer la palabra de Dios y a pedirle a Dios en oración que siga guiando, que siga cuidando y que siga guardando como lo ha hecho hasta ahora. Porque su palabra dice que Él no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo que cuidó es el mismo que está cuidando hoy y es el mismo que cuidará mañana. Así que lo invito a orar. Señor, te pedimos en esta noche tu protección, tu cuidado sobre nuestras vidas, como lo has hecho continuamente, tu misericordia, tu amor, tu compañía y tu presencia siempre en medio de nosotros. Te pedimos en esta noche que nos bendigas, que cuides, que guardes, y te pedimos por tu palabra, para que tu palabra guíe nuestra vida, guíe nuestro caminar, para que tu palabra transforme, cambie, renueve nuestras vidas, nuestro carácter, Señor, nuestra personalidad, todo lo que somos sea cambiado, transformado y renovado por tu palabra. Bendice tu palabra en esta noche y habla a nuestras vidas, a nuestras situaciones concretas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La meditación para esta noche está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Vamos a encontrar esta historia dentro de la famosísima historia de la conversión de Saulo. Pero esta es una historia de una persona diferente que encontramos allí y que a veces pasamos por alto. Es la historia de Ananías. Saulo, como bien lo conocemos, Saulo encargado al principio de la iglesia de perseguirlos, llevaba cartas para buscar a los cristianos, para meterlos a la cárcel, para matarlos. Ese era el trabajo, a eso se dedicaba Saulo. Pero Saulo, yendo a Tarso, en su labor de seguir persiguiendo a los cristianos, yendo hacia Tarso, hacia Damasco, Saulo de Tarso, yendo hacia Damasco, Saulo se encuentra con el Salvador, con el Señor. Saulo queda ciego y es llevado a una ciudad cercana después de su encuentro con Dios. Y allí entra en escena este personaje del cual vamos a hablar hoy y a meditar en la palabra de Dios, que es Ananías. Hechos capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 10. Había en Damasco, a donde se dirigía Saulo, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y he visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías es un pequeño punto en la historia gigante de Saulo de Tarso, quien después se iba a convertir en el discípulo, en el apóstol Pablo, a quien iba a ser encargada la gran comisión de llevar el evangelio a los gentiles, y de quien íbamos a tener todos los escritos, todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Saulo es un gran personaje, un gran hombre de Dios y llega a convertirse en un gran hombre de Dios. Pero en medio de toda esa gran historia de Saulo de Tarso, de Pablo, encontramos este pequeño punto que es Ananías. Dice simplemente de Ananías que era un discípulo de Dios que vivía en Damasco, la ciudad a la cual se dirigía Saulo a perseguir. Y Ananías no es que no conociera a Saulo, Ananías sabía quién era Saulo, sabía que perseguía a la iglesia y recibe este llamado de Dios precisamente para ir a orar por este personaje para que recobrara la vista.
Y a partir de este momento es donde empieza la historia de Saulo. El llamado de Ananías es impresionante porque nos presentan primero a Ananías como un discípulo. Dice, era uno de los discípulos. Entendemos un discípulo de Dios. No era un discípulo de un hombre, de una secta, era un discípulo de Dios. Y lo sabemos porque Dios le llama Ananías. Y Ananías inmediatamente responde, aquí estoy, Señor. Es muy bonito, es corto y podríamos decir lo que es sencillo, pero no lo es tanto. Tenemos una historia similar, paralela en el Antiguo Testamento, con el último de los jueces, el primer profeta Samuel. Samuel está en el templo, a cargo de él está Elí, el sumo sacerdote, y Dios llama a Samuel de noche, Samuel. Y Samuel, aún siendo un joven, aún todavía estando simplemente allí en la casa, pero todavía sin ejercer el sacerdocio, Samuel se levanta y va donde el sumo sacerdote, pensando que era él quien lo llamaba. Eh, y él le dice, yo no te llamé, se vuelve a acostar y vuelve otra vez la voz, así como Ananías en el Nuevo Testamento, por segunda vez en el Antiguo Testamento a Samuel. Samuel, y Samuel se levanta otra vez donde el sacerdote, otra vez no. A la tercera vez, el que cae en cuenta es el sacerdote, le dice, es Dios el que te está llamando. Evidentemente, para escuchar la voz de Dios, tenemos que estar curtidos en el arte de escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar familiarizados con quién es Dios, saber que esa voz proviene de Dios. Y eso solo se logra buscando a Dios todos los días en oración, en adoración, en alabanza, en medio de su palabra, ayunando, vigilando, todos los días dedicándole tiempo a Dios, es como lo conocemos. Este discípulo Ananías era tal discípulo que no fue como al gran profeta Samuel, que lo tuvo que llamar Dios 3 veces para que ni siquiera él, el sacerdote, le dijera, reconociera que era la voz de Dios. Una voz que apenas Samuel iba a empezar a conocer. Pero Ananías era un discípulo fiel a Dios porque conoce perfectamente la voz de su Señor. No necesita sino que se le llame. Y esas son las palabras de Jesús en el Evangelio. Mis ovejas me conocen y oyen mi voz y conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Ananías era no solamente un discípulo de Dios, era un muy buen discípulo de Dios, conocedor de la palabra de Dios, de la voz de Dios. ¿Quién era Dios? La realidad es que muchos de nosotros queremos conocer a Dios, pero poco tiempo le dedicamos a Dios, a conocerlo, a saber quién es Él, a saber cómo habla, a saber qué cosas pide del hombre. Y tampoco conocemos a Dios, que tristemente los cristianos hoy en día son estafados en medio de sectas, en medio de iglesias de la prosperidad, en medio de un montón de palabras falsas, aún de profecías falsas. Son engañados los cristianos porque no conocen la voz de Dios. Y cualquier persona les dice Dios dijo y creen inmediatamente en todo lo que Dios dijo. Y muchas veces no es la voz de Dios. Así como Samuel primeramente no reconoció la voz de Dios porque aún no se había ejercitado en el arte de conocer la voz de Dios. Ananías sí la conocía. Y hoy en día hay muchos que se dejan llevar porque no conocen la voz de Dios. Pero una vez más, queremos conocer la voz de Dios, pero poco tiempo dedicamos a escuchar a Dios, a buscar en su palabra, a conocerle, a entrar en oración, a entrar en adoración y a dedicarle tiempo a conocer la voz de Dios. Ananías era tal discípulo que distinguía y conocía la voz de su Señor. Y fue un punto pequeño, pequeñito, en el gran mapa de lo que fue la vida de Saulo de Tarso de Pablo. Pero fue un punto imprescindible. Si probablemente Ananías no hubiera ido a orar a la casa de Judas por Saulo y no hubiera recobrado la vista, de pronto hubiéramos tenido al discípulo Pablo, al que escribió las cartas, al que habló tanto de Jesús, al que evangelizó en tantas iglesias y fundó tantas iglesias en Occidente, en Europa. Probablemente no lo sabemos, no lo podremos saber porque Ananías sí hizo su tarea. Conocía bien la voz del Señor y obedeció a Dios. Fue un punto pequeño,
pero imprescindible en la gran vida del apóstol Pablo. Así que la invitación es a ejercitarnos en conocer la voz de Dios. Como dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen. Les invito a orar. Señor, te pedimos, ayúdanos a conocer tu voz, a reconocer tu voz en medio del ruido del mundo, aún en medio del ruido de tanta doctrina, de tanta palabra, de tantas iglesias y muchas de ellas que probablemente están equivocadas en su forma de acercarse a ti, donde de pronto tu Espíritu Santo no está, y cuídanos de ir detrás de tu voz pensando que es tu voz pero que no lo es. Cuídanos de no reconocer tu voz. Y por el contrario, como se fue ejercitando Samuel, la historia del Antiguo Testamento, y como lo sabía bien Ananías, la historia en la que meditamos en esta noche, que podamos reconocer tu voz. Instante al instante en el que tú llames por nuestro nombre, podamos decirte, Señor, aquí estamos, porque te conocemos, porque te amamos, porque queremos obedecerte y queremos seguirte. Nuestra petición en esta noche es: ayúdanos a seguirnos ejercitando en el reconocer tu voz, reconocer quién tú eres, seguirte y amarte cada día. Bendícenos, cuídanos y sigue guardando de nosotros, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, iglesia, que el Señor los bendiga, y recuerden la invitación para mañana domingo, 10:30 de la mañana, nuestra reunión familiar. Hasta luego.